Tijuana, Baja California, México. Su amigo Raúl Ávila de ¿Tú crees que es justo? En las noticias. Amigos, sin más dilatación, sin más preámbulo, vamos a la noticia. Fíjense en que el presidente Andrés Manuel nos da una información donde ya se resolvió, y ahorita Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia, la UFI, la Unidad de Inteligencia Financiera, nos habla respecto al monto del dinero que ya se recuperó, que era del erario público en los tiempos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, todos los movimientos que hizo Genaro García Luna y su familia de Genaro García Luna con empresas fantasmas. Cuando esta señora ministra, presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, liberó las cuentas de la esposa de García Luna, pues ellos se fueron automáticamente a Florida a hacer un juicio para que esto pues realmente le den otro camino legal. Y vamos a ver lo que ya nos dice el presidente Andrés Manuel, porque sí está medio larguito, pero espero les guste el video, porque son fuertes cantidades de dinero, cómo saquearon a la nación, y aparte de recuperar ese dinero, pues que paguen con cárcel, ¿no? Porque pues cometieron un delito, se llama fraude. Vamos a verlo. Informar, termina la semana y acordamos tratar el asunto de la resolución de un juez en Florida para que continúe el juicio en contra de García Luna, sus socios, que en el tiempo que estuvieron en México, sobre todo en el tiempo que fue secretario y posteriormente, levantaron mucho dinero con contratos que se hicieron con el gobierno federal, dinero público que se estima en alrededor de 650 millones de dólares. Y todo ese dinero se invirtió en Florida, en departamentos, en casas, en yates, y por eso se presentó en 2019, 2020, una denuncia y 21, sus abogados han buscado tirar la denuncia y no han podido. Ya hace 2 días se definió que es procedente lo que se está haciendo por parte del gobierno de México para rescatar todos esos bienes, reincorporarlos al patrimonio nacional. Por eso Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, nos va a informar sobre este caso. Y terminando, pues vamos a preguntas y respuestas. Entonces, Pablo, tú tienes la palabra. Gracias. Gracias, presidente. Siguiendo entonces los comentarios que ha habido recientemente, como ustedes saben, ya lo ha dicho el presidente hace un momento, el gobierno de México recurrió a una demanda pidiendo que el dinero que se lo llevaron, cobrando contratos por centenares de millones de dólares, pueda volver. Y la única forma que tenemos es yendo a un juzgado y presentando la demanda, que fue lo que se presentó. Sin embargo, los defensores de García Luna y de las empresas que movieron
para hacer los contratos y llevarse el dinero, presentaron un recurso diciendo que la Corte de Estados Unidos, de Florida, no tenía capacidad jurídica para llevar ese juicio. Y esto hizo que el juicio se suspendiera mientras se resolvía pues ese incidente en otro tribunal. Pues ese otro tribunal ya resolvió y queremos decirles que ya no tienen recurso. Es definitivo, ya es inatacable. El juicio para la devolución de los recursos de México por parte de esta trama de corrupción se va a llevar a cabo. Habrá juicio, sin duda alguna. Viene el momento en el que pues el juez les va a exigir a los demandados que presenten una respuesta a las pretensiones del Gobierno de México. Una vez que esto ocurra, se integra el jurado, se abre propiamente el juicio y viene el veredicto del jurado y la decisión del juez. Hay una serie tenemos aquí una lista que sería bueno que pusiéramos, una lista de personas y empresas demandadas en Florida y la cantidad de dinero, ahí está, ¿no? La lista, bueno, pues empieza con García Luna y sigue con Linda Cristina Pereira Gálvez, Mauricio Samuel Weinberg, Silvia Donna Pinto Weinberg, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Nathan Juancier Taú, José Francisco Niembro González, Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro, y luego ya empiezan las empresas, que como tales, además de sus directivos y sus accionistas, como tales empresas también han sido demandadas, porque fueron los instrumentos y los que firmaron los contratos y los que hicieron todo pues se llevaron el dinero. Numbac Technologies, Gould Holding, GLAC Security Consulting Technology, Risk Management, y esta GLAC es propiedad personal de Genaro García Luna y de su esposa. Y estos hicieron varias actividades dentro de la trama corrupta, pero una que destaca mucho, le cobraron a la Procuraduría General de la Ciudad de México más de 26 millones de un supuesto adeudo que tenía con ellos, pero no hay papeles, nunca hubo adeudo, nunca nada, y simplemente llegaron y cobraron y se fueron, así como llegar a una ventanilla y recibir dinero. Eso lo hacían en muchísimos casos. Así es como operaba. Esta situación es emblemático, esto que estamos viendo. Aquí hay un total de 645.966.199 dólares. Multiplíquenlo por 17 y pico. Se están haciendo menos pesos porque ya nos urge entonces rescatar todo lo que se pueda de esos dólares. Y 315.266.667 pesos. Esta tabla está dividida en dos partes.
y eso requiere un comentario. Del 1 al 5 fueron operaciones hechas durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón, por un total de 225.212.906 dólares. Y la segunda parte en el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron 420.753.293 dólares y 315.266.667 pesos. Es transseccional esta trama de García Luna. No se quedó en el tiempo en que él fue secretario de Seguridad Pública. Siguieron operando con el nuevo gobierno. Por lo tanto, la lista de personas involucradas que fue dada aquí en ocasión anterior, aquí mismo, en esta conferencia de prensa, pertenecen a 2 gobiernos, todos ellos. Entonces, también esto es emblemático porque nos habla, nos muestra, es un caso concreto en el que se muestra cómo operaba el sistema de la corrupción durante 60 o 70 años. Creo que me estoy quedando corto, porque esto empezó en los años 50, cuando se formó en el presupuesto nacional el ramo que se llamó después 23, que eran los gastos discrecionales del presidente de la República. En el presupuesto había un gran lugar en donde el presidente repartía de acuerdo con sus decisiones políticas y personales. Esa situación se prolongó durante mucho tiempo y fue generando poco a poco una estructura de lo que llamamos el Estado corrupto. No es que en México hubiera corrupción como la puede haber en cualquier parte. Nosotros no teníamos ese problema, nunca lo tuvimos. Nosotros tuvimos una estructura de Estado corrupto cuando la corrupción se conformó en uno de los principales instrumentos de la gobernanza del país. Por eso llegó a todas partes, por eso se extendió. El Estado es la corporación de la sociedad que tiene pues mayor presencia, mayores recursos, mayor injerencia en todas las actividades económicas, sociales, culturales, etcétera. Un Estado corrupto se mete a todas partes y tiene que ir incorporando a más y más gente. Eso fue lo que nos ocurrió como fenómeno. Siendo la corrupción uno de los principales instrumentos de la gobernación del país, se presentó en la empresa, en la escuela, en todos lados. Llegó a todas partes. No solamente era el presupuesto, era también toda la gestión pública la que fue víctima de la corrupción como sistema. Esto que nos diferencia hace que el problema sea más complejo en México. Este es el primer gobierno que declara, y que declaró desde el principio, bueno, lo declaró desde antes de ser gobierno, que era una de las fundamentales planteamientos programáticos, que declaró y que ha actuado para desmantelar el Estado corrupto. Sin embargo, este inmenso problema pues va a tener que continuar. Es importantísimo que continúe. Esto que por primera vez tuvimos, nunca un gobierno se propuso combatir el sistema de la corrupción. Nunca. Era parte del sistema de la corrupción. Llegó un momento en que Carlos Salinas reorganizó el sistema de la corrupción. No solo lo elevó, sino también introdujo
una serie de elementos organizativos, lo perfeccionaron. Este es uno de los países del mundo en donde los neoliberales no solamente trasladaron propiedad pública a manos de corporaciones privadas e individuos, sino que siempre se hizo en esquemas de corrupción, y no en todos los países se hizo igual. Nosotros destacamos, y pregunten por todos lados, entre los economistas y los periodistas, la gente que observó el fenómeno de la privatización de recursos públicos y de propiedad pública durante el neoliberalismo, y todos coincidirán en que México destaca porque tiene una característica muy propia. No es el único país, también hay otros, no voy a mencionarlos, pero hay muchos en Eurasia, hay muchísimos que hicieron eso. Al momento en que se cayó algo, repartieron todo, hicieron grandes millonarios, gigantescos, fortunas, pero eso ocurrió aquí también, y es característica de México. Entonces, la lucha contra el Estado corrupto lo podemos ver como un botón de muestra, aquí, en esa gráfica. Tomaban el dinero, lo llevaban, le daban la vuelta a través de Barbados, lo tomaban como, ¿no?, paraíso de tránsito, y llegaba a Florida. Bueno, no es nada raro que García Luna haya escogido Florida para ir a hacer ahí su residencia. Este conglomerado empresarial, claro que le daba dinero a García Luna. Como nosotros descubrimos unas entregas de 10 millones de dólares, pues ahí está la evidencia para poder reclamar ese dinero y todo lo demás. Amigos, pues ¿qué les pareció? Fíjense que me vino a la mente que a los tiempos de los gobiernos pasados había un chiste que decían que hubo un concurso de los países más corruptos y que México había dado una feria para que no quedara en primer lugar. O sea que imagínense, ¿no? Hasta ya chistes nos hicieron. Amigos, pues fíjense que esto es, imagínense cuántos millones de pesos. Ahí lo dijo Pablo Gómez, porque lo convirtieron de dólares a pesos, que eso es lo que tiene que venir para nuestro país, para que entre a las arcas del gobierno, porque eso salió del erario público del gobierno en aquellos entonces. O sea, hicieron negociazos redondos, saquearon al país por abajo, por arriba, por cualquier lado. O sea, prácticamente lo barrieron García Luna, y esto pues dejó en la quiebra. Por eso hicieron la idea que nadie ha pensado de crear impuestos sobre impuestos. ¿Por qué creen que la gasolina tiene el famoso impuesto sobre impuesto del impuesto? Y siempre decían, la solución es aumentar impuestos. Y no hay otra, porque vamos a tener que aumentar impuestos porque esto. Y no hay otra porque le tenemos que poner impuestos al otro. O sea, era la forma de recuperar todo el dinero que sacaban para que no cayera la banca nacional. ¿Me entienden? Entonces a quien pagaba el pato pues era el pueblo. ¿Por qué? Porque todo en tu trabajo te quitaban el ICR, te quitaban impuestos de esto, del otro. También en la tienda, donde fuera que te pararas, fueran impuestos. He ahí el problema. ¿Ves? Entonces, ojalá cuando ya se recupere ese dinero, tiene que darle continuidad a un gobierno de la Cuarta Transformación, porque tiene que seguir. Esto no se va a solucionar a corto plazo, esto va a ser 2-3 años. Entonces necesita un gobierno de la Cuarta Transformación para que se siga el mismo procedimiento y se recupere ese dinero. Y pues así están las cosas, ¿no? Amigos, pues espero les haya gustado el video, y como de costumbre, regálenme su like, toquen la campanita de notificaciones, y ¿saben qué? Buen fin de semana. Pásensela suave, familia. Hasta luego y que estén bien.